Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy estaba tratando de imprimir algunos archivos en mi impresora y me apareció el siguiente error. Y bueno, el error que me apareció fue que el tapón de la impresora, como dice aquí, necesita repararse. Contacte con Epson para poder solucionar este problema. Este es un error E11, como lo pueden ver ahí en la parte superior. Así que chicos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo poder solucionar justamente este problema. Solamente necesitamos tener nuestra computadora lista, conectada con su cable USB hacia nuestra impresora, y vamos a iniciar con el tutorial. Bueno chicos, para poder iniciar con este tutorial simplemente lo que tienen que hacer es ubicarse al enlace que les estaré colocando en la descripción de este video. Es doctorimpresora.com y lo que tienen que hacer es justamente ubicarse por aquí en la parte última, ¿vale? En la parte inferior, y seleccionar la que dice Reset almohadilla, esta opción, ¿vale? En esta ocasión la impresora que estoy utilizando es la L4160. Pero no hay problema con la L4150 que aparece aquí, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces simplemente seleccionamos aquí donde dice descargar. Luego lo que tenemos que hacer es esperar por aquí los 5 segundos para que descargue lo que es el programa. Como pueden ver por aquí en la parte superior ya se descargó lo que es el archivo WinRAR. Y para ello lo que voy a hacer es justamente mover por aquí esta ventana. Voy a irme a la carpeta donde se ha descargado, que es justamente aquí. Y aquí están los archivos que he podido descargar. Voy a seleccionarlo y lo arrastro por aquí en el escritorio, ¿vale? Cerramos por aquí esta ventana, cerramos por aquí esta otra ventana, ¿vale? Una vez que ya lo hayas descargado, antes de poder descomprimir, lo primero que tenemos que hacer es desactivar nuestro antivirus. Para ello vamos a ubicarnos por aquí en el buscador y vamos a buscar seguridad de Windows. Ahí está, seguridad de Windows, ¿vale? Seleccionamos la aplicación. Luego vamos a darle clic donde dice protección de antivirus y contra amenazas en esta segunda opción. Luego nos vamos aquí donde dice administrar la configuración. Y después vamos a deshabilitar por aquí estas tres opciones. La protección en tiempo real, la protección basada en las nubes y el envío automático de muestras, ¿vale? Este también vamos a desactivarlo. Una vez hecho eso, vamos a minimizar por aquí esta ventana y ahora sí empezamos a descomprimir. Clic derecho, seleccionamos aquí donde dice WinRAR y seleccionamos donde dice extraer aquí, justo aquí en esta última opción. Nos va a pedir una contraseña, la contraseña es doctorimpresora.com y seleccionamos en OK. Recuerden que si no tienen descargado WinRAR, que es esta aplicación para poder descomprimir el archivo, ¿vale? Tienen que tenerlo instalado. Si no lo tienen, lo pueden descargar en nuestra página web, descargándolo.net/WinRAR, y aquí vas a poder descargar este programa totalmente gratis, ¿vale? Aquí en la parte inferior están los enlaces para que lo puedas descargar. Página web oficial, Mediafire y también por Mega y Shipichari, ¿ok? Bueno, una vez que ya lo hayas descomprimido, la carpeta, vamos a abrir por aquí esta carpeta. Luego lo que tenemos que hacer chicos es básicamente seleccionar este archivo WinRAR que se llama Keigen, ¿vale? Vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic donde dice extraer aquí. Justamente de esa manera, ¿ok? Aquí en la parte superior vas a poder observar la carpeta que hemos podido descomprimir, que es de esta. Ingresamos dentro de esta carpeta, pero antes vamos a ubicar esta aplicación que se llama AdPRROG L4150, L4160 y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Luego te va a mostrar por aquí esta ventana y este justamente es el serial que vamos a utilizar para poder activar lo que es el hardware, el ID, ¿ok? Bueno, una vez hecho eso, simplemente vamos a ingresar por aquí dentro de esta carpeta, a la carpeta exe, y después vamos a ejecutar esta aplicación, el LGIN. Seleccionamos y seleccionamos aquí donde dice licencia manager, ¿ok? Luego vamos a dar clic donde dice agregar licencia y aquí vamos a colocar nuestro nombre. En este caso Jesús, voy a colocar nuevamente Jesús aquí en Company. Y después aquí en la opción que dice Hardware ID vamos a tener que copiar justamente el serial que aparece en la primera ventana que hemos podido abrir. Vamos a copiar por aquí todo este serial y lo pegamos en ese recuadro, ¿vale? Lo copiamos de esta manera. ¿Vale? Una vez que ya hemos podido copiar lo que es el código ID, verificamos que esté correctamente escrito y después damos clic donde dice Save. Vale chicos, una vez hecho eso, simplemente lo que tenemos que hacer es dar clic donde dice crear licencia de llave, aquí, justamente ahí. Luego nos va a mostrar por aquí esta ventana que se ha generado correctamente. Seleccionamos aquí en aceptar. Ahora sí cerramos por aquí esta ventana y ahora cerramos por aquí esta otra. Ahora como vas a
te va a mostrar por aquí esta primera carpeta, como puedes ver aquí en la parte superior, que se ha podido crear con el nombre que le hemos podido asignar, en este caso Jesús, y también en la compañía le colocamos Jesús. Esta carpeta, vamos a ingresar dentro de esta carpeta y vamos a copiar por aquí todos esos archivos. Vamos a dar clic derecho, lo copiamos, seleccionamos aquí en copiar, luego regresamos por aquí a la ventana anterior, regresamos una vez más. Y justamente en esta parte vamos a pegar por aquí los archivos. Clic derecho y lo pegamos de esta manera, ¿vale? Una vez hecho eso, cerramos por aquí esta ventana. Esta ya no la necesitamos. Y ahora sí vamos a ejecutar la aplicación. El AdPRROG, ¿vale? Damos doble clic. Nos muestra por aquí que la aplicación se ha registrado correctamente. Seleccionamos en aceptar. Y ya nos estaría cargando por aquí esta ventana. Bueno chicos, una vez que ya hemos podido ingresar a esta aplicación, lo siguiente que tenemos que hacer es básicamente encender nuestra impresora. Recordemos que nuestra impresora tiene que estar conectado justamente a nuestra computadora para que lo pueda reconocer, y ahí está el error que nos ha mostrado, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar aquí donde dice Particular Adjusted Mode, ¿vale? Vamos a seleccionar ahí. Aquí vamos a tener que seleccionar la impresora que vamos a utilizar. Este es el modelo L4160. Aquí también lo pueden ver, L4160, ahí está, ¿vale? Y una vez hecho eso, vamos a seleccionar por aquí el puerto. En este caso estamos por el puerto USB de nuestra computadora, que lo hemos podido seleccionar, ¿vale? Ahí está, USB L4160 series. Seleccionamos aquí en OK. Y ahora sí, seleccionamos aquí donde dice Select, ¿vale? Esperamos unos segundos a que nos cargue. Luego nos muestra por aquí esta ventana. Vamos a darle clic aquí donde dice aceptar. Luego te va a mostrar por aquí esta ventana y vamos a seleccionar donde dice West It Pad Counter, ¿vale? Ok. Y luego nos va a mostrar por aquí esta otra ventana, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar por aquí estos dos cuadraditos que aparecen por aquí en esta opción. Seleccionamos Main Pad Counter y Planted Pad Counter y seleccionamos aquí donde dice Check, justo aquí, ¿vale? Esperamos unos segundos a que nos cargue por aquí esta ventana. Si les aparece algún error de comunicación, lo que tienen que hacer es básicamente nuevamente marcar por aquí estos dos cuadraditos. Selecciona aquí en check y ya les va a cargar lo que es el porcentaje, como lo pueden ver de esta manera, ¿vale? Vamos a esperar por aquí unos segundos a que nos cargue por aquí ese porcentaje. Aquí como pueden ver, por ejemplo, ahí me aparece un error de comunicación, pero en este caso, como pueden ver, ya me aparece el porcentaje. En este caso está ya al 100%. Para ello, lo siguiente que tenemos que hacer es justamente reiniciar por aquí este contador. Este contador se va a reiniciar al 0% y lo que tenemos que hacer es básicamente dar clic donde dice inicializar, ¿vale? Aquí nos muestra que tenemos que justamente presionar el botón de apagado en nuestra impresora. Ok, ahí está, ya está reiniciado. Dice por aquí que tenemos que apagar lo que es nuestra impresora. Vamos a apagar lo que es nuestra impresora. Lo apagamos de esta manera. Ahí está. Y lo volvemos a encender. Justo ahí. Vamos a esperar por aquí unos segundos. Ahora sí mantenemos presionado y lo encendemos. Ahí como puedes ver ya nos está cargando por aquí la impresora y ya nos marca lo que es el error que justamente nos aparecía al inicio al momento de poder imprimir cualquier archivo desde nuestra impresora. Como pueden ver ya lo vamos a poder utilizar. Una recomendación que les puedo dar es que si les sigue mostrando el error que nos apareció al inicio, es que lo lleven a un técnico para que lo revise en la parte interior. Porque puede ser que alguna parte interna de nuestra impresora esté fallando y necesita que se actualice o le dé un pequeño mantenimiento. ¿Vale chicos? Vale chicos, una vez que ya hemos podido solucionar el problema, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es cerrar por aquí todas las ventanas, ¿vale? Vamos a eliminar por aquí estos archivos, si lo desean, y obviamente tenemos que activar lo que es nuestro antivirus. Habilitamos por aquí la protección en tiempo real, la protección basada en la nube, el envío automático de muestras y la protección contra alteraciones. Y ya quedaría listo nuestra impresora. Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si te gustó este video me puedes apoyar con un super like y tampoco no te olvides por supuesto de suscribirte a ese canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo.
Chao, chao.